puesto que comienza una nueva etapa de la historia de la filosofía, la Edad Media, bien estará antes que nada caracterizarla. Para ello, explicaré en qué consiste esto de Edad Media, cuáles son los puntos principales del pensamiento filosófico que se tratan en este periodo, eh, cómo puede delimitarse, desde qué fecha hasta qué fecha y poco más. Comienzo. Lo primero, ¿por qué se llama Edad Media? Lo cual da a entender, ese nombre da a entender que hay entre cada uno de los extremos de ese periodo de más de 1000 años, hay otras edades que la delimitan. Y se pregunta uno si tienen cada una de esas otras edades que están al principio y al final, si tienen rasgos también definidos, que ese largo milenio en que consiste la Edad Media únicamente cuenta como un hueco que se sucede entre la antigüedad clásica y el Renacimiento. Un hueco durante el cual no habría pasado nada digno de interés. La historia misma de la expresión Edad Media es muy significativa. En un libro de Apuleyo, editado por un obispo italiano en el año 1469, por primera vez se le llama media tempestas, tempestad media. Entre la antigüedad y el Renacimiento habría habido una tempestad. Los humanistas del siglo XV, que se llamaban a sí mismos renacentistas y tuvieron éxito, casi nunca en la historia ha sucedido que los que viven una cierta etapa se ponen nombre y ese nombre perdura luego entre los historiadores para denominarlos. Pues bien, ellos se llamaron renacentistas porque creyeron que eran los protagonistas de un resurgimiento de la antigüedad grecolatina, un resurgimiento que pasaba por alto una larga decena de siglos de barbarie. Hay que decir que el término renacimiento es un término religioso, significa el renacer del hombre a la espiritualidad. Lo aprovecharon los renacentistas para denominarse a sí mismos. Ellos estaban deslumbrados por la súbita aparición de bellezas literarias que los libros rescatados de Constantinopla, después de la toma de esta ciudad por el turco, y llevados a Italia después de 1453, ponían ante sus ojos una gran cantidad de maravillas desconocidas para ellos. Entonces, por eso dieron en imaginar que entre ellos y el mundo antiguo, entre dos etapas luminosas, se extendía un túnel oscuro de 1000 años o más. Todo lo hecho durante ese tiempo habría sido bárbaro. Vasari, el arquitecto, llamó gótica con desprecio a la arquitectura ojival, desconociendo que los godos no fueron los que construyeron las catedrales góticas, entre otros motivos porque no existían godos durante la Edad Media o durante ese periodo en que se hicieron las catedrales góticas y tampoco las románicas. Los historiadores protestantes ahondaron la brecha abierta por estos renacentistas. Para ellos, los filósofos medievales habían sometido la filosofía a la teología papista. Habían puesto a Aristóteles por delante de las Sagradas Escrituras e incluso habían aprendido razonamientos infames y sofísticos de los árabes. Los enciclopedistas posteriores subieron todavía una escala más en la declamación. Voltaire decía que había que leer la filosofía medieval para despreciarla. Diderot, que había sido una de las peores plagas de la humanidad. Montesquieu decía que todas las leyes de los pueblos bárbaros eran una sarta de sandeces. El siglo XIX completó el cuadro. Ahora, para los del siglo XIX, se trataba de una noche de 1000 años iluminada por las hogueras de la Inquisición, gentes aterradas por el milenio, libertades aplastadas por el despotismo de papas, emperadores y señores feudales, miedo a la lepra y a las pestes traídas por los cruzados. Falta total de higiene. Nadie se había bañado en 1000 años, pensaban. Luego vinieron los defensores del medievo, pero tampoco mejoraron la situación, no ayudaron a su comprensión y estudio. Movidos por sentimientos patrióticos que pretendieron hacer arraigar en aquel tiempo, en la llamada Edad Media, los románticos del XIX reivindicaron, ya desde finales del siglo XVIII, reivindicaron los valores medievales.
pero su exaltación era más estética que histórica, y desde luego fue superficial. Se trata ciertamente de nombres insignes, pero que favorecieron poco o nada la historiografía medieval. Se trata de Goethe, de los hermanos Schlegel, de Schiller, de Novalis, de Chateaubriand, de Walter Scott, de Wagner, Zorrilla, el duque de Rivas y otros más. Mayor confusión hubo al pretender poner límites a la llamada Edad Media. La perspectiva política apunta al año 476, en que fue depuesto el último emperador, pese a que el proceso de descomposición es muy anterior, ya que el 313 y el 410 son fechas más importantes que esa, por la promulgación del Edicto de Milán en 313 y el saqueo de Roma por Alarico en 410. La historia española prefiere el 711, la alemana el 800, la francesa el 732. Las discrepancias no son menores con respecto a la fecha final, con respecto a cuándo acabó la Edad Media y comenzó el Renacimiento Edad Moderna. Unos dicen que fue el 1443 por la invención de la imprenta, otros que el 1517 por el comienzo del protestantismo, otros que 1453 por la toma de Constantinopla, 1492 para otros por el descubrimiento de América, y otros por fin 1470 por el reinado de Federico el Grande, y así muchas fechas más. Todo lo cual se hizo a despecho de que ninguna de esas demarcaciones tiene valor para una historia universal, porque todas las sociedades no han seguido el mismo cauce que el occidente europeo. La historiografía de finales del siglo XIX puso finalmente las cosas en su sitio, echando por tierra las simplezas anteriores y revelando las riquezas de una época que llevó en varias ocasiones la filosofía, la cultura en general, el arte, a alturas inaccesibles, y puso, desde luego, los cimientos del edificio moderno. Fieles a esa historiografía, nosotros utilizaremos la expresión Edad Media, por comodidad, y porque la larga serie de años que comienza con el derrumbamiento de Roma se ha podido identificar por fin como una edad con rasgos propios. La historia de la filosofía no admite cortes precisos. El carácter general de la especulación no fue durante los primeros tiempos del cristianismo diferente de lo que habían practicado los estoicos y los neoplatónicos, que se habían dedicado sobre todo a la moral y a la teología, los cuales a su vez sucedían a los filósofos griegos anteriores, tratando los mismos temas. Los primeros cristianos hicieron suyas estas especulaciones y las integraron en su fe, pero en eso no hacían nada distinto de los demás. Las Eneadas de Plotino, una obra filosófica que utiliza a cada paso conceptos que proceden de Platón y de Aristóteles, apenas se distingue de un libro de mística religiosa. Con razón pensó San Agustín que en los escritos de Plotino todo es cristiano, a pesar de que su autor se opuso decididamente al cristianismo. Pero vivió en el siglo III, y su filosofía no brotó de la nada. Los siglos inmediatamente anteriores fueron siglos de una exuberante floración de ideas, producidas por cristianos y no cristianos, pero destinadas al mismo fin, la meditación sobre Dios. En esa tarea estaban empeñados los judíos helenísticos, los últimos estoicos, los neopitagóricos, los neoplatónicos, etc. El hecho de que la filosofía de los cristianos absorbiera todas las demás y continuara su camino en soledad, hasta que varios siglos después demostró ser capaz también de absorber brillantemente la filosofía árabe y judía, es con toda seguridad el rasgo que mejor define esta etapa de la historia de la filosofía. Pero eso obliga a ampliar sus límites por arriba y por abajo, a aceptar que nace en el siglo II con las doctrinas filosóficas de los neoplatónicos y los primeros padres de la Iglesia y que llega hasta los escolásticos españoles del siglo XVI. Así que esa será para nosotros la Edad Media, aunque el siglo II es todavía el Imperio Romano y el siglo XVI es ya el Renacimiento bien entrado. La Edad Media asiste al desmoronamiento de una organización política, social y económica de carácter universal, y muere cuando nace otra, asimismo universal, que es el Imperio Español.
Situada en medio de ambas edades, ella vuelve una forma de vida semejante a la que ya había existido antes del imperio. Semejante, pero no igual, una vez que se derrumba el imperio de Roma. No igual digo porque subsistió una parte de la organización anterior imperial, la destrucción de los antiguos lazos de parentesco y la necesidad de una organización política que los sustituyera, la costumbre del derecho, las vías romanas, la religión cristiana y la lengua latina, que desplazó las lenguas germanas de los invasores bárbaros en los territorios de más pujante cultura, que eran la península ibérica, la Galia, el norte de África, las islas británicas y la península italiana. También permaneció la filosofía griega. Pero una vez destruido el imperio y desgajada la Europa occidental de la oriental, la primera usó el latín como lengua de cultura y apenas tuvo conocimiento de otros escritos que los que habían sido previamente vertidos a esa lengua. Cuando en los siglos XII y XIII llegaron a Europa occidental obras griegas, la filosofía medieval llegó a su máximo esplendor. Este hecho divide el pensamiento filosófico medieval en dos etapas, la anterior y la posterior a la recepción de dichos escritos. En esa línea de separación jugó un papel importante la Escuela de Traductores de Toledo y otras múltiples escuelas de traductores que hubo en la península ibérica. La filosofía medieval fue efecto y resultado de la confluencia de dos esferas, la grecolatina y la cristiana, una confluencia por causa de la cual se helenizó el cristianismo y se cristianizó el mundo de habla griega. Los filósofos cristianos continuaron la filosofía griega, y del mismo modo que los griegos la habían aplicado a la divinidad, la polis o la matemática, ellos, los cristianos, la aplicaron a los temas que la historia les brindaba, el más importante de los cuales fue la fe cristiana. Una breve mención de los hitos históricos más importantes de este proceso bastará para comprender mejor este hecho. Israel, el único pueblo monoteísta de la antigüedad, había sido conducido por Moisés a Palestina alrededor del año 1250 a.C., donde permaneció hasta el 586 a.C. En esa fecha última, que fue la de la conquista y destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor II, fue deportado. Esa fue la primera diáspora, que coincidió con la predicción del eclipse de sol por Tales de Mileto, es decir, con el principio de la filosofía en Grecia. El año 539 a.C., Ciro II obligó a Palestina a formar parte del imperio persa. Alejandro Magno hizo lo propio hacia el año 333 a.C. Los efectos de esta última conquista, la de Alejandro, fueron profundos. El imperio alejandrino tuvo a su cabeza una clase de griegos y macedonios helenizados que unificó el sistema monetario, favoreció la aparición de una enorme área comercial, fundó unas 70 ciudades para alojar guarniciones y extender la civilización griega, construyó numerosas carreteras y obras de riego, concedió igualdad de derechos a los persas y a los griegos, impuso la lengua griega, enriquecida por la adquisición de palabras orientales como lengua común, koiné. Creó organismos públicos docentes, reunió a los sabios en bibliotecas, sobre todo en las de Alejandría y Pérgamo, favoreció el arte, la poesía, la elocuencia, la filosofía, la ciencia. Esta clase social reemplazó en definitiva el antiguo localismo de la polis griega y lo sustituyó por el cosmopolitismo helenístico. Israel había quedado entre tanto en manos de los Ptolomeos de Egipto. El segundo Ptolomeo mandó traducir la Biblia al griego. El resultado fue la llamada versión de los 70 o Septuaginta. Sucedió en Alejandría, donde a la sazón había un centro judío fuertemente helenizado. El año 63 a.C., Palestina volvió a ser conquistada, esta vez por Pompeyo. Hacia el año 29 fue crucificado Cristo y empezó a extenderse el cristianismo, que muy pronto mostró su vocación universal, católica, al dirigirse no solamente a los israelitas, sino a todos los hombres. Siendo un fenómeno judío,
En sus comienzos, entre judíos comenzó a propagarse, pero entre judíos helenizados, incluso los de la misma Palestina. El capítulo sexto de los Hechos de los Apóstoles denomina helenistas a una parte de la comunidad apostólica de Jerusalén, la parte que se dispersó a la muerte de su jefe, San Esteban, cuyos seguidores tienen todos nombres griegos. Son Felipe, Nicanor, Prócoro, Timón, Pármenas y Nicolás. Los miembros de esta secta, llamémosla así para entendernos, recibieron el nombre de cristianos por primera vez en la ciudad griega de Antioquía, donde encontraron el campo abonado para su misión y propagaron la nueva religión sirviéndose de la lengua griega, en la cual escribieron todos sus libros sagrados. La orientación universalista de los primeros cristianos fue posible porque hablaron y escribieron en griego, y porque posteriormente hicieron uso de las vías romanas, de la protección que el derecho imperial les brindaba y del latín. Conocemos ya el curso seguido por el cristianismo una vez desvinculado de su fuente, el judaísmo. El año 70 después de Cristo fue destruida Jerusalén por las tropas de Tito Flavio Vespasiano, porque los judíos, que se negaban a aceptar la divinidad del emperador, se sublevaron. En 133, Adriano aplastó la última rebelión del último de sus mesías, Simón Bar Cosba, y dispersó a todo el pueblo. Dispersión que duró hasta el siglo XX. La suerte del cristianismo fue distinta. Después de distintos avatares, el emperador Constantino, el Grande, reconoció a sus seguidores los mismos derechos que a todo ciudadano romano, en el Edicto de Milán. Esto sucedió el año 313. La autoridad de los cristianos no dejó de aumentar a partir de entonces. El año 390, San Ambrosio, obispo de Milán, pudo humillar al emperador Teodosio, excomulgándolo por la matanza de Tesalónica y permitiéndole volver a la iglesia solamente cuando dio muestras evidentes de arrepentimiento. El año 391 se convirtió finalmente en religión oficial, quedando prohibidos los cultos paganos. A partir de entonces, la Iglesia Católica se convirtió en institución oficial del imperio. Cuando éste se derrumbó, fue la única institución del universalismo romano que logró subsistir, junto a la lengua, el latín. Las demás, la organización política, la estructura económica, la seguridad común, el derecho, etc., estallaron en 1000 particularismos. El organismo eclesiástico permaneció entonces como la única institución universal frente al mundo, pero también se mundanizó. También se convirtió, por ejemplo, en un poder feudal que brindó en muchas partes protección a quienes se hallaron faltos de ella. Porque es que Roma ya no existía. También la Iglesia compitió con otros poderes por la hegemonía, pero por muy profundo que llegara a ser este particularismo, este mundanismo, la Iglesia se diferenciaba de los demás particulares en que llevaba en su interior un principio universal, el principio del pensamiento, que tenía que emerger tarde o temprano de aquella profundidad. Todo el pensamiento medieval fue pensamiento sobre lo necesario y lo absoluto. Ese centro irradiaba su luz al resto. De este modo continuó una parte importante de las últimas especulaciones antiguas, que fueron siempre su fuente de inspiración. Al principio fue Platón, cuya filosofía, heredada por los cristianos por el intermedio de las traducciones latinas y de las interpretaciones de los neoplatónicos, reinó sola durante más de 1000 años. Después fue también Aristóteles, se sumó Aristóteles, cuyas ideas, a excepción de las lógicas, llegaron mucho tiempo más tarde de la mano de los judíos y los árabes. El siglo XVI asistió al último impulso, que entonces revivió en filósofos como Vitoria o Suárez y tantos otros. La línea de la historia había descrito una especie de bucle de 1000 años y puso a los filósofos nuevamente ante la necesidad de legislar para todo el orbe y de hallar los fundamentos ontológicos que justificaran esa necesidad y su puesta en práctica. No fue un azar, pues entonces se abrió ante Europa un conjunto de territorios mucho mayor que el de la antigua Roma imperial,
y se conoció una enorme cantidad de gentes diversas sobre las cuales era preciso establecer un orden justo. Una diferencia importante subsiste entre medievales, y griegos antiguos, que los primeros aplicaron a sus temas de reflexión un nutrido repertorio de conceptos filosóficos elaborados por los segundos. De ese cruce de influencias y propósitos resultaron los temas más importantes de la filosofía medieval. El cristianismo no es una filosofía, sino una religión. Esto, que es obvio, no merecería comentario en cualquier otro caso, pero sí en este. Como religión es un conjunto de asertos que no tienen por qué argumentarse, pues se tiene fe en ellos sin necesidad de prueba. Tales asertos son por un lado normas éticas dirigidas a la voluntad y por el otro proposiciones dirigidas a la inteligencia como justificaciones de las normas éticas y como visión ontológica fundada en la trascendencia, un nuevo concepto traído a colación por esta creencia religiosa, por el cristianismo. Como ética y como ontología, el cristianismo fue una religión en que se aunaron elementos originados en una religión oriental con otros originados en el mundo griego clásico. Esto es lo que hace de él una religión única, porque incorpora la tradición filosófica clásica y la reconstruye para encajar en ella algo que desconoció la filosofía clásica, la trascendencia. El griego y el romano fueron ciegos para el monoteísmo, salvo si tenían los conocimientos reservados a las clases refinadas. Para la trascendencia fueron ciegos todos, incluso los de educación refinada. Algunos filósofos, como Empédocles, Platón, Aristóteles o Cicerón, pensaron en un Dios único, pero siempre fue un ser entre los seres, por más que fuera el ser por excelencia. El primer motor inmóvil, seguramente la más lograda aproximación al Dios de la teología cristiana posterior, a la vez que su más claro precedente, es la piedra clave que cierra el arco de la filosofía de Aristóteles. Pero una piedra es como otra piedra, aunque sea la que da estabilidad al conjunto. Está en el centro porque las demás están alrededor. El Dios razón de Aristóteles es en suma inmanente. El Dios cristiano, por el contrario, no es como sus criaturas. No es centro ni periferia, y seguiría siendo lo que es, aunque las criaturas no existieran. No es la única diferencia. El Dios único de aquellos pocos filósofos antiguos que lo concibieron fue siempre impersonal y extraño al mundo. El Dios cristiano, por el contrario, es creador, providente, personal, paternal, redentor, etc. La oposición no puede ser mayor, como lo fue en casi todo lo que se refiere a este apartado. Estas pocas ideas sobre la divinidad son el manantial del que se alimentan todas las doctrinas posteriores. Un examen rápido de las mismas bastará para comprenderlo, porque lo que viene será desarrollo de ellas. Primero, que Dios sea creador significa que la naturaleza podría no haber existido siempre. En todo caso, significa que ésta no tiene el ser en sí misma, sino que le ha sido dado por otro. La naturaleza griega, generalmente, era eterna, subsistente por sí misma, superior a los dioses incluso, generadora de todo cambio. Ahora se convierte en una entidad inferior, supeditada a otro ser que reclama para sí la mayor parte de los atributos que antes habían sido de ella. Lo real consta ahora de una naturaleza y de una sobrenaturaleza. Esta dualidad fue también desconocida para la filosofía clásica. Segundo, que Dios sea providente significa que en él se halla la razón que guía al mundo y el sentido de la historia humana. Ahora nada sucede al azar. El mundo no está regido por la necesidad ciega que mueve a los átomos, según el materialismo antiguo, y la historia no carece de finalidad, sino que los dos, el mundo natural y la historia humana, están inscritos en el plan divino que todo lo ordena y todo lo dispone. La filosofía clásica tampoco había conocido esta doctrina que otorga sentido y dirección a lo real. Tercero, que Dios sea Padre de todas las criaturas convierte a todos los hombres en hermanos, iguales entre sí por encima de toda barrera.
A cada uno de ellos le confiere además un valor absoluto que le hace superior a todos los ordenamientos civiles y políticos, porque el fin de cada uno de ellos es trascendente, la posesión de Dios. Esta doctrina transforma asimismo toda concepción antropológica anterior. Para la filosofía griega, conmovida por el valor del entendimiento y el alcance de la ciencia, el hombre era el animal capaz de entender y saber, el animal racional. El virtuoso era sabio, el vicioso ignorante. La liberación platónica, por ejemplo, no era otra cosa que el triunfo del entendimiento sobre las demás potencias del hombre. El cristianismo, por el contrario, no pone la virtud en la contemplación, sino en la acción. No en la mera acción externa, sino en su causa interna, en la intención, es decir, en la voluntad. Ante el entendimiento se alza ahora la voluntad reclamando sus derechos. Sobre estas ideas y sobre los efectos que se siguen de ellas se sustentan los sistemas filosóficos de la Edad Media. En el vídeo siguiente entraremos ya en sus autores.